Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantada de saludarles. Bienvenidos a este evento que hemos organizado como parte del proyecto Maximizando Oportunidades en Café y Cacao en las Américas Moca. Mi nombre es Gisela Alemán, soy gerente regional de comunicación para el desarrollo del proyecto Moca y en nombre de nuestro equipo, realmente para nosotros es un enorme placer poder contar con ustedes en esta mañana en que estamos realizando el foro virtual El Niño, proyecciones de su impacto en la producción de café y cacao. Bueno, el evento, ¿cómo va a estar organizado? Vamos a tener tres presentaciones magistrales. Una presentación que va a estar a cargo de Eric Rankin, es parte del equipo de investigación de Bioversity CIAT. También vamos a tener seguido de Eric una presentación del señor Rubén Galozzi, que es nuestro director de café. Y finalmente vamos a tener una presentación para el sector cacao que va a estar va a estar realizada por Álvaro Camacho, quien tiene más de 15 años de experiencia en el sector cacaotero de la región y que también va a estar dándonos algunas proyecciones con recomendaciones sobre qué hacer ante estos distintos escenarios que se van a presentar en la región ante la llegada de un fenómeno que es básicamente inminente. Y para iniciar con este programa, pues como siempre agradecemos a nuestro financiador, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, SUSDA, que a través del programa Alimentos para el Progreso hace posible esta iniciativa de MOCA, que es un programa de 7 años que está llegando a más de 120,000 productores en 6 países. Y para tener las palabras de apertura, voy a darle la palabra a nuestro director, el señor Ryan Batrick. Adelante, Ryan. Buenos días. Muchas gracias, Giselle, y buenos días a todas las personas que nos acompañan. Aunque muchos de ustedes ya conocen de Moca por ser colaborador directo o representante de algunas de las más de 50 organizaciones con quienes colaboramos en la región, voy a dar un brevísimo resumen de Moca y nuestros objetivos antes de entrar a lo que nos une esta mañana. El proyecto Maximizando Oportunidades en Café y Cacao en las Américas, o MOCA, es, como decía Giselle, un proyecto de 7 años enfocado en beneficiar económicamente a más de 120,000 personas productoras de café y cacao en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador y Perú, a través de mejoras en productividad y de comercialización. MOCA es financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a través de su programa Alimentos para el Progreso, y también cuenta con generosas contribuciones de varias empresas, incluyendo Smuckers, JDE Peets, Keurig Dr. Pepper, Nespresso, entre otros. Y es implementado por un consorcio liderado por Technoserve, que además de liderar el consorcio, lidera actividades en café, mientras que nosotros implementadores, Lutheran Road Relief Chorus, o LWR, lidera actividades en cacao, y World Coffee Research, o WCR, lidera actividades de investigación y fortalecimiento de viveros grandes de café. Ahora, si están haciendo el tiempo para participar en este webinar esta mañana o de verlo posteriormente en Facebook, es porque igual que nosotros, las noticias que iniciamos a escuchar hace unos meses de un posible regreso del Niño en el 2023, les preocupa por sus consecuencias climáticas que podrían afectar a los cientos de miles de familias productoras de café y cacao en la región. Entonces decidimos coordinar este webinar para ojalá agregar a lo que ya saben de cómo el fenómeno del Niño podría afectar la producción de café y cacao en los siguientes meses. La mayoría de ustedes representan organizaciones que de distintas formas transfieren recomendaciones técnicas a productores y esperamos poder contribuirles a través de este webinar y otras actividades con sugerencias de recomendaciones que pensamos que deberíamos estar transfiriendo de forma informada y proactiva para ayudar a que las personas productoras de café y cacao puedan estar mejor preparadas. Antes de pasar el micrófono de regreso a Giselle, quiero agradecer al investigador científico de la Alianza Bioversity CIAT, Eric Rand, por participar en este webinar. Eric, apreciamos enormemente todo el tiempo que has dedicado para preparar lo que nos vas a estar presentando.
que por cierto sirve como una base para las recomendaciones que van a estar haciendo Rubén para Café y Álvaro en Cacao. Quiero también agradecer a Emilia Omaña y Santos Barrera de WCR por no solo conectarnos con Eric, pero también por su apoyo técnico en la preparación. Y como decía Giselle, siempre quiero agradecer a USDA por la confianza que deposita en TechnoServe y el consorcio que hace posible que podamos hacer este tipo de evento. Muchas gracias. Para continuar con la presentación de Eric, antes quisiéramos mencionarle un poco también cómo va a estar la dinámica. Vamos a estar realizando las presentaciones magistrales y posterior a las presentaciones magistrales, ustedes van a poder dejarnos sus preguntas. Pueden dejarnos sus preguntas por acá en el chat, quienes están participando vía Zoom. Pueden dejarnos sus preguntas, nosotros las vamos a ir retomando y empezar a asignarlas en dependencia de la temática al especialista, al que corresponda, y también a quienes se están empezando a unir por nuestra transmisión en Facebook a través del canal de Moca y a través del canal de Cacao Móvil. También están invitados a unirse con sus preguntas y sus comentarios que van a estar siendo retomados para el final de las presentaciones. Así que sin más preámbulo, es un placer para mí poder presentar a Eric Rahn, quien es miembro investigador del equipo de Bioversity CIAT, quien hará la presentación sobre qué esperar del niño en las zonas cafetaleras y cacaoteras de Centroamérica, Ecuador y Perú, que son parte de los países del eje de acción del proyecto MOCA. Adelante, Eric, buen día. Buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias, Giselle, Ryan y Santos y todos los colegas de MOCA por invitarme y por organizar este evento. Es un gusto para poder estar aquí, compartir con ustedes, discutir. Y sí, voy a empezar una breve presentación de lo que se espera, lo que se sabe desde ahora del niño en las zonas cafeteras y cacaoteras de Centroamérica, Ecuador y Perú. Bueno, para entender el fenómeno del niño tenemos que conocer las condiciones del Pacífico ecuatorial. Durante condiciones normales, en el Océano Pacífico, los vientos alisios soplan hacia el oeste a lo largo del Ecuador, llevando agua cálida de América del Sur hacia Asia. Y para reemplazar ese agua tibia, el agua fría sube desde las profundidades, un proceso llamado afloramiento. El niño y la niña son dos patrones climáticos opuestos que rompen estas condiciones normales. Acabamos de salir de un evento La Niña que empezó hace casi 3 años y los eventos se ocurren cada 2 a 7 años en promedio, pero no ocurren de forma regular. Pero bueno, ¿qué es el niño? Durante el niño, los vientos alisios se debilitan, el agua cálida es empujada hacia el este, hacia la costa oeste de las Américas, lo cual conlleva que la temperatura de la superficie del mar en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial sea más alta de lo normal. Y en el caso de la niña, pasa lo opuesto. Bueno, para declarar un evento por la niña, se observa que las temperaturas de la superficie del mar en diferentes regiones del Pacífico ecuatorial. Eric, Sí. perdóname, no se escucha tan bien, no sé si quieres acercarte un poco al micrófono mejor o quizás podemos hacer unas pruebas. ¿Puedes hablar otra vez? ¿Así es mejor? ¿Se escucha mejor? Fantástico, mucho mejor. Perfecto. Gracias. Listo. Qué pena con ustedes. Bueno, no tengas pena. Para declarar el evento del niño, se observan las temperaturas de la superficie del mar en diferentes regiones del Pacífico ecuatorial. Se definieron diferentes regiones. El Niño 4, que es el rectángulo azul que vemos en la figura a la derecha. El Niño 3, que es el rectángulo amarillo. Y el Niño 3.4, que es el rectángulo que se traslapa con el 3 y 4. Las anomalías de temperatura en la superficie del mar en esa región fueron identificados como buen indicador, y cuando hay anomalías de temperatura que superan los 0.5 grados centígrados,
del promedio de 3 meses durante al menos 5 meses consecutivos se define como un evento El Niño, que va a tener impactos globales. Es importante notar que para Ecuador y Perú también es muy importante la zona Niño 1 y 2, ya que las anomalías en esa región tienen un fuerte impacto local. Ahora, ya sabemos que varias entidades como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos y la Organización Meteorológica Mundial advirtieron el inicio del Niño, dado que las anomalías en todas las regiones previamente mencionadas han incrementado rápido y están por encima de 0.5 grados. También estamos viendo valores muy altos en el área del Niño 1 y 2. Además, se registraron vientos más débiles, aunque ese acoplamiento entre el calentamiento del mar y la atmósfera hasta ahora es de intensidad limitada. Los modelos apuntan a que se reforzará en los próximos meses. Bueno, esto aún no son los 5 meses consecutivos de valores promedio de 3 meses, como se define el Niño, pero todos los modelos climáticos, sean dinámicos o estadísticos, predicen anomalías mayores a 0.5 grados centígrados por lo menos hasta febrero del próximo año. Entonces, basado en las observaciones actuales de las temperaturas del mar, los vientos y el conjunto de las predicciones de los modelos, ya tenemos más del 90% de probabilidad que se está formando un fenómeno del Niño por lo menos hasta febrero. Pero ¿cuánto tiempo persistirá y qué tan severo va a ser? Hasta el momento las predicciones van solo hasta febrero, así que todavía no lo podemos saber. Basado en la experiencia histórica, hasta en los niños severos, como es el caso del 97 y 2015, los valores disiparon relativamente rápido en el año siguiente, terminando como en abril o mayo. Con respecto a la pregunta de la severidad del evento, aquí tenemos una serie de tiempo de las anomalías de temperatura del mar en la región del Niño 3.4, que se denomina como el índice oceánico Niño. Cuando un evento cumple con la definición y tiene anomalías de temperatura entre 0.5 y 1 grado centígrados, está considerado un evento débil. Con valores entre 1 y 1.5 es moderado y con valores entre 1.5 y 2 es severo, mientras que valores por encima de 2 son muy severos. Hemos tenido el último evento muy severo en el 2015 de 2016, que vemos aquí en la gráfica. Ahora, según las predicciones de los modelos, este evento del Niño va a ser por lo menos moderado, pero existen altas probabilidades de 56% de que puede ser severo. ¿Qué significa esto en un contexto de cambio climático? Pues la tendencia es que las temperaturas globales están incrementando y como podemos ver en esta figura, todos los años con temperaturas récord están asociados a eventos El Niño, todos en color rojo. Se espera, sobre todo si el evento va a ser muy severo o severo, que el próximo año vamos a romper nuevamente un récord de temperatura global. Ahora que aclaramos lo que se sabe del evento del Niño que inició, pasamos a revisar los impactos climáticos globales. Basado en las tendencias históricas, podemos observar que en el periodo de diciembre a febrero, el Niño resulta en abundancia de lluvias y altas temperaturas en la costa de Ecuador, parte del norte de Perú y hasta partes del sur de Colombia. Mientras que en el norte de Brasil está más seco, el sur de Brasil es más cálido, e Indonesia y el sur de Vietnam, que son importantes para la producción de cacao y café, están expuestos a un clima seco y cálido. En Centroamérica no vemos efectos en este periodo aún. Esto cambia en el periodo de junio a agosto, cuando Centroamérica se ve confrontada con un clima más seco y cálido, mientras que Ecuador y Perú están caracterizados por temperaturas elevadas.
tanto como partes de Brasil. En Indonesia sigue siendo seco, afectando la producción de cacao. Lo positivo para Centroamérica es que durante los periodos del Niño normalmente hay menos huracanes, mientras que en el océano, pues, el océano Atlántico, mientras que en el océano Pacífico tiende a tener más huracanes. Vamos a ver unos ejemplos más específicos de cómo un evento severo del Niño ha afectado a áreas de interés en Honduras y Ecuador, tomando como ejemplo el último El Niño severo de 2015-16. En el mapa de izquierda vemos el promedio de la precipitación anual de Honduras de 1982 hasta 2022. Vemos que hay grandes diferencias entre precipitación entre las diferentes zonas, tanto en las zonas cafeteras como en las zonas cacauteras. Los municipios donde el proyecto MOCA está activo están marcados en gris, siendo las líneas continuas zonas cafeteras y las líneas discontinuas zonas cacauteras que están más que todo hacia el Caribe. La figura a la derecha muestra la anomalía porcentual del evento El Niño severo del 2015 con respecto al promedio climatológico, y vemos que hay áreas donde hay un aumento de precipitación anual y zonas con una disminución, con valores entre menos 20% hasta un positivo de 2 a 10% o hasta un poquito más en las zonas cacauteras. Eso no es tanto considerando precipitación anual, pero la precipitación total anual no es que sea la más afectada. Es más importante mirar la distribución de las lluvias intraanuales. Por ejemplo, en los meses de julio a agosto, cuando en muchas regiones en Honduras se produce la canícula, las precipitaciones disminuyen en todo el país por efecto del Niño, aunque con variaciones, pero tenemos disminución de entre menos 26% hasta menos 80%. Vamos a mirar un caso de Sensetti en Ocotepeque, una zona cafetera en Honduras. Vemos la distribución de lluvia intraanual para todos los años entre 1982 y 2022. Cada línea gris representa un año. El promedio lo vamos resaltando en azul, ¿lo ven? Y ahora podemos comparar el efecto de un evento severo del Niño correspondiente al año 2015. Vemos que el Niño produce una canícula que corresponde a los meses julio y agosto mucho más intenso. De hecho, las precipitaciones han sido más bajas de lo normal desde abril y a partir de septiembre hubo más lluvias de lo normal. En el año 2016, cuando el Niño ya disipó hacia abril, vemos que las lluvias se fueron normalizando. Y si miramos cómo han sido las lluvias este año hasta mayo, vemos que han sido por encima en los años con evento severo, pero falta por ver qué sigue, como sobre todo en los meses de julio y agosto. A pesar de tener una disminución de lluvias en este caso, lo bueno es que aún tenemos lluvias por encima de 100 milímetros por mes en la canícula. En otras zonas, por ejemplo la zona cafetera en el Paraíso, que son más secas, vemos la misma disminución en lluvias durante la canícula por el evento del 2015, pero ya con valores mucho más bajos de los 100 milímetros. Obviamente la interacción o la combinación de los incrementos de temperaturas y los cambios de precipitación es lo que va marcando el estrés hídrico en las plantas. Y con precipitaciones normales en el año actual hasta el mes de mayo. Vamos bien hasta ahora. En la costa Caribe, donde están las zonas cacauteras, no tenemos la canícula así marcado, pero de todas formas vemos que hay una disminución de lluvias significativa durante los meses de julio y agosto. De hecho, en esos meses fueron las precipitaciones más bajas
en todo el periodo de este 82. Mirando las precipitaciones del año presente, vemos que en el mes de mayo sí están por debajo de lo normal, mientras los meses anteriores eran más normales. Bueno, vamos a ver unos pronósticos estacionales. Estos son basados en los modelos del IRRI de la Universidad de Columbia, y vemos que los pronósticos estacionales efectivamente nos están diciendo que hay probabilidad de tener lluvias por debajo de lo normal en unas, pero no en todas las partes de Centroamérica, para julio, agosto, septiembre. Y a menos grado también en agosto, septiembre, octubre. En los meses posteriores, los modelos no logran identificar qué categoría sea lo más probable, aunque vemos que hay unas áreas en la costa pacífica con lluvias por encima de lo normal pronosticado. En el caso de temperaturas es bastante claro. Vamos a tener temperaturas elevadas por encima de lo normal, aunque con variaciones entre las regiones. Bueno, vamos a terminar con un ejemplo de Ecuador. Vamos a mirar la misma gráfica para el caso cercanías de Guayaquil. El caso de Ecuador es bastante interesante porque a pesar del evento severo del Niño en el 2015 y 2016, no vemos un impacto en la precipitación, contrario a lo que todos se esperaban. Pero si miramos el año 2017, sí vemos un gran incremento en las lluvias de enero hasta abril. Esto a pesar de que todos los eventos del Niño severos anteriores del 2015-16 sí han tenido ese mismo impacto como el 2017 con el aumento de lluvias en ese periodo. ¿Qué pasó en el 2015-16? Eso se dio porque las anomalías de temperatura de la superficie del mar han sido distribuidas de forma diferente entre las diferentes zonas niños 1 a 4, lo que no condujo a fuertes lluvias en la costa de Ecuador, como la pasaba en los eventos severos pasados. Pero en el 2017 se desarrolló un fuerte El Niño local en la zona Niño 1 y 2, lo que conllevó a fuertes lluvias. Eso muestra nuevamente lo complejo que es ese fenómeno y que también hay zonas particulares en el Pacífico que hay que ir monitoreando para entender los impactos en las diferentes regiones. Otra particularidad que tiene Ecuador es dado por su compleja topografía. Los Andes forman una barrera imponente con el resultado de que los impactos se sienten principalmente en la región costera y menos en la parte andina y muy poco o nada en la parte del Amazonas. Bueno, ¿qué son los pronósticos para Ecuador y Perú para este año? Otra vez basado en los modelos de IRRI. Los pronósticos muestran lluvias altas localizadas en la costa de Ecuador y lluvias por debajo de lo normal para la costa norte de Perú. El impacto del Niño se da más que todo en el periodo de diciembre hasta febrero, como lo he mostrado en el mapa anterior, así que toca estar preparado. Y ahí ya vemos algunas predicciones de lluvias más altas. Para las temperaturas se prevé un nivel muy por encima de lo normal para todos los meses de este año. Bueno, para concluir, hay que seguir monitoreando los pronósticos junto con las condiciones actuales. Es importante informarse bien con las instituciones locales para tener la información actualizada y sobre todo contextualizada. Y es importante que seguimos discutiendo e identificando las mejores formas de adaptarse. ¿Qué prácticas priorizar? ¿Cuándo y en dónde? ¿Cuáles son las limitaciones para implementar o adoptar esas prácticas para los productores? ¿Y qué rol juega cada actor del sector cafetero o cacautero? Esas son preguntas que vamos a escuchar ahorita en los
próximas presentaciones y lo podemos seguir discutiendo después. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric, por tu presentación y recordarles a quienes nos están viendo vía Facebook y también quienes están unidos acá vía Zoom, que pueden ir tomando notas y dejándonos sus preguntas por el chat y nosotros vamos a retomar al final de cada una de las presentaciones que se estén realizando. Y bueno, para continuar con el orden, vamos ahora a tener la presentación de nuestro director del programa Café para la región, es el señor Rubén Galozzi, y quien nos va a hacer la presentación sobre aquellas recomendaciones sugeridas para los proveedores de asistencia técnica en café. Adelante, Rubén, buen día. Rubén, ¿puedes ya? Ahí está, ya está, sí. Gracias, ¿Sí Rubén. miran mi pantalla? Sí, No, todavía no se ve tu A ver, pantalla. un momentito. Ok. Vamos a ver. ¿Ahora sí? Ahora sí, Rubén. Perfecto. Gracias. Solo si lo... ahora, perfecto, muy bien. Muchas gracias, Giselle, y muy buen día a todos. Mi nombre es Rubén Galozzi, director de Café de Moca, basado en Honduras. Y vamos a presentar algunas recomendaciones que sugerimos para proveedores de asistencia técnica en café. Como nos comentó Eric en la presentación anterior, para el caso de Centroamérica, pues espera una disminución en las lluvias. Y en el caso de Ecuador y Perú, pues podrían darse un exceso de lluvias en algunas zonas, pero también el tema de una temperatura mucho más alta sí va a ser un tema más generalizado en estas regiones. Que vale la pena mencionar, pues son las regiones o países donde Moca está trabajando tanto en café como en cacao. Quisiera, antes de empezar con el detalle de las prácticas que queremos sugerir, mencionar estas tres prácticas que creemos pueden ser muy relevantes, y a lo largo de la presentación ustedes verán que son mencionadas constantemente. Estas prácticas son, por ejemplo, el manejo de sombra, que es recomendado constantemente para diferentes beneficios, no solo para escenarios donde hay una escasez de lluvia o sequía, pero también para escenarios donde tenemos lo contrario, ¿verdad? Una alta cantidad de lluvia, humedad, temperaturas altas. También en el caso de coberturas de suelo, también es algo que se recomienda para ambos escenarios. Y el tema de nutrición, ¿verdad? El tema de nutrición es sumamente relevante, teniendo en cuenta que una planta bien nutrida pues le hará frente a cualquiera de los escenarios que podemos encontrar, tanto de fenómeno del niño como amenazas por plagas, enfermedades, etcétera, ¿no? Hemos dividido las recomendaciones en ambos escenarios, como mencionaba anteriormente, afectaciones en escenarios de exceso de lluvia o alta humedad, y también escenarios en donde hay una sequía, ¿verdad? O una reducción drástica, significativa de las lluvias, y acompañado de una alta luminosidad, pues, y obviamente también temperaturas más elevadas. Hemos dividido también las recomendaciones según etapas fenológicas, las etapas fenológicas más relevantes. Y, por ejemplo, en el caso de un escenario donde hay una alta precipitación o lluvia vinculado a una etapa fenológica de prefloración, el impacto que se puede dar es una estimulación floral irregular, ¿no? Es de diferentes oleadas o floraciones a lo largo del periodo en que se dan las mismas. Esto va a causar ciclos diversos. También podemos encontrar una proliferación excesiva de plagas y enfermedades por las condiciones de humedad y alta precipitación. Y también, en específico, hablando de una plaga, en concreto la broca,
puede empezar en este momento a crecer sus poblaciones que van a venir a afectar al momento ya de que tengamos grano en el árbol o estemos en proceso de cosecha. ¿Cómo contrarrestamos este impacto? Bueno, creemos que el productor debe tener, y la orientación de los técnicos que lo asisten, debe tener una buena planificación en relación a la disponibilidad de mano de obra. Sabemos que es un tema recurrente, un problema recurrente en todos los países donde trabajamos. La disponibilidad de mano de obra siempre es escasa. Hay muchos esfuerzos por tratar de mecanizar el tema de cosecha, pero está en camino, ¿no? Entonces, prever un poco la disponibilidad de mano de obra ayudará a tener pues la disponibilidad para lograr cosechar oportunamente, teniendo en cuenta los ciclos de floración que van a repercutir en diferentes maduraciones de grano. También, pues, un tema que es recurrente, haya niño o no haya niño, es el monitoreo de plagas y enfermedades, ¿verdad? Este tema debe ser de constante atención para realizar, obviamente, las acciones apropiadas, teniendo en cuenta pues, un manejo integrado de plagas, en el cual usaremos diferentes prácticas para reducir sus poblaciones y evitar un daño económico en el café. Prácticas muy puntuales como la repele y pepena, que para todos los que nos escuchan, esos son los nombres que se utilizan en Centroamérica, pero básicamente se refiere a no dejar grano ni en el árbol ni en la plantación, ¿verdad? Grano de café, todo el grano de café debe recogerse oportunamente para evitar que este grano olvidado, dejado en la plantación pueda servir de alimento para la broca y por ende pues incrementar sus poblaciones en el futuro. También procesos de poda sanitaria son oportunos para evitar enfermedades y también el manejo de sombra, regulación de sombra para, en la medida que podamos hacerlo oportunamente, conservar o disipar humedad en la plantación. A nivel de floración, pues el exceso de lluvia va a generar estrés en la planta. Como mencionábamos, en etapa prefloración vamos a tener diferentes oleadas o diferentes ciclos de floración. Esto va a generar en algún momento que la planta tenga frutos y flores al mismo tiempo. Esto genera un estrés en la planta y lo que se recomienda es que podamos actuar oportunamente a través de una nutrición concreta mediante aplicación de boro y zinc en esta etapa, ¿verdad? Eso favorecerá a que en la medida de lo posible la mayor cantidad de flores puedan cuajar, puedan concretarse y formarse en un fruto que posteriormente será cosechado. A nivel en la etapa de llenado de frutos, teniendo en cuenta una excesiva cantidad de lluvia, pues sabemos que la alta precipitación genera procesos de erosión en el suelo, también genera baja absorción de fertilizantes y nutrientes presentes en el suelo. Para esto, lo que estamos recomendando es que exista una buena cobertura vegetal para preservar el suelo, para reducir el impacto de la lluvia en el suelo, lo que genera, como mencionábamos antes, erosión y que generará, pues, consecuentemente una baja absorción o pérdida de fertilizantes por la escorrentía que se pueda dar. Mediante las coberturas vegetales, sean temporales o sean permanentes, pues este efecto se puede reducir. También se sugiere, se recomienda evitar fertilizar cuando hay eventos extremos de lluvia. Porque lo que pasa es que físicamente se lava el fertilizante y no hay forma de que la planta lo pueda absorber oportunamente. Perdón. Adicionalmente, sugerimos el manejo de sombra, ¿verdad? El manejo de sombra para regular un poco la entrada de aire, la entrada de luminosidad a la plantación, y esto puede provocar, digamos, un mejor llenado de frutos, también evitar temas de humedad que pueden provocar también daño por enfermedades en los frutos. Y de esta forma, pues, se puede mejorar la cantidad de granos con mejor tamaño que podemos tener en la plantación. En la etapa de maduración y cosecha, como hemos hablado anteriormente, en prefloración, floración, ciclos irregulares de flores,
pues van a desencadenar en una maduración irregular. También el exceso de lluvia puede generar afectaciones en el fruto que van desde que el fruto se raje, ¿verdad? Hasta caída de fruto. Y también la incidencia de algunas enfermedades como antracnosis, que en el futuro van a desarrollar un problema de calidad de taza, de calidad de café, generando lo que se conocen como fenoles. Y también, pues, consecuentemente, con lo dicho anterior, en las diapositivas anteriores, generará diferentes maduraciones a la vez en cada uno de los árboles, en las plantaciones, y esto pues obligará a entrar mayor cantidad de veces a cosechar el café. Y aquí vamos otra vez con el tema de mano de obra, ¿no? Escasez de mano de obra, para lo cual, pues, como mencionamos anteriormente también para estos temas, en el caso de maduraciones irregulares, pues el manejo de sombra puede facilitar la aireación, entrada de luz, puede ayudar a uniformizar un poco la maduración de frutos, y también lo recomendado es planificación, ¿verdad? En temas de disponibilidad de mano de obra para la cosecha. Nosotros como proyecto y dentro de nuestro currículo también incluimos prácticas que tienen que ver con el muestreo de la maduración del café. ¿Para qué? Para hacer la entrada en el mejor momento en donde hay una maduración adecuada y se pueda hacer un uso eficiente de la mano de obra. De lo contrario, vamos a tener corteros que van a estar entrando y van a tener malos rendimientos de cosecha en términos de cuántas latas o cuántos kilos de café uva van a cosechar, ¿verdad? Vamos a tener diferentes maduraciones de grano seco, que ya está su maduración ya pasada, digamos, granos maduros y posiblemente granos verdes todavía. También otra etapa importante es los viveros. En el caso de un exceso de lluvia, teniendo en cuenta la producción de viveros, podemos tener, ¿verdad?, claramente una mayor incidencia de hongos y bacterias en la etapa de desarrollo de viveros, y también en la parte de semillero. La recomendación es, pues, un poco lo que también promovemos a través de nuestro programa de Viverista de Oro, es desinfección del sustrato, ¿verdad? Tener un mayor espaciamiento entre las bolsas de vivero, reducir o regular el exceso de sombra. El tema de drenajes es sumamente relevante para evitar encharcamiento, estancamiento, y pues constantemente el muestreo de plagas y enfermedades para hacer un manejo adecuado, y pues consecuentemente si no se puede manejar de forma cultural con prácticas agronómicas, pues las respectivas aplicaciones del caso. También creemos que pueden haber algunas afectaciones en los accesos a las fincas, es decir, con exceso de lluvia generalmente nos ha pasado en fenómenos anteriores, no del Niño, pero cuando hay huracanes como ETA y OTA, por ejemplo, en la región, las vías de acceso se vieron afectadas y esto pues impedirá el movimiento de plantas hacia la finca para hacer la respectiva renovación. Entonces es de tomar en cuenta también el tema logístico. Ahora, viendo el tema de escenarios de escasez de lluvia o sequía, por ejemplo, en la etapa de prefloración, existe la posibilidad de que haya igualmente una reducción en la inducción de flores y unas floraciones irregulares. Esto va a afectar niveles de productividad, obviamente, porque no todas las flores van a llegar a ser un grano cosechable. Y también hay una posible incidencia en algunas plagas, específicamente como la araña roja. ¿Qué recomendamos? Bueno, diagnósticos productivos para determinar la situación de la plantación, determinar la situación de las floraciones. También manejo de tejidos, ¿verdad? A consecuencia del diagnóstico productivo, entenderemos un poco cuál es la situación de la plantación. Plantas que posiblemente están bajo un estrés muy alto, seguramente no van a producir nada este año. Entonces, un manejo adecuado de esas plantas posiblemente tan severo como una recepa sea lo recomendable. También hacer el manejo de sombra, ¿verdad? La sombra tiene la ventaja que protege con la lluvia, pero también nos ayuda a proteger la humedad en el suelo. Entonces las condiciones de regulación de sombra se tienen que tener muy en cuenta. Y el tema de monitorear
continuamente las plantaciones para hacer un manejo adecuado es oportuno. También la etapa de floración, ¿verdad? Como mencionábamos, altas temperaturas, humedad, poca humedad puede generar un estrés en la planta y se pueden dar aborto de flores, ¿verdad? Que como dijimos anteriormente, esto pues va a repercutir directamente en el rendimiento que tengamos. ¿Y qué recomendamos? Bueno, aquí viene otra vez la cobertura, ¿verdad? La cobertura de vegetal en el suelo, ya sea con leguminosas o con plátano, banano, que generalmente se usa en nuestros países. Y también reforzar la nutrición oportunamente cuando haya momentos de humedad adecuada para, digamos, promover el cuaje de estas flores en futuros frutos por medio de aplicaciones de boro y zinc. Aunque también vale la pena comentar que si la sequía es muy pronunciada, pues esta medida puede ayudar, pero seguramente una sequía muy alta va a repercutir en que tengamos rendimientos bajos. En el caso de postfloración, también cuaje del fruto se puede ver afectado y obviamente la disminución de los rendimientos productivos. Aquí tenemos que tener en cuenta el ajuste de la fertilización, ¿verdad? A condiciones climáticas y de acuerdo a la cantidad de flores que hemos visto que están cuajando para tener una aplicación económica, eficiente económicamente, que podamos tener el mejor rendimiento posible a nivel de rentabilidad, a nivel productivo, ¿verdad? El diagnóstico de sombra y hacerlo de acuerdo al manejo, a las condiciones de sequía que se pueden dar. Y también asegurarnos al momento de aplicar algún tipo de fertilizante, asegurarnos que existen las condiciones de humedad adecuadas para que haya la mejor absorción del mismo, ¿verdad? Y también coberturas temporales. Existen algunas coberturas temporales de leguminosas que pueden ayudarnos a mantener la humedad y también a proveer nitrógeno en el terreno. Por ejemplo, está el gandul, la leucaena, que podemos irla manejando de acuerdo a las condiciones que se van dando en campo. Y en el caso de llenado de frutos o de granos, pues aquí existe la posibilidad de que estos granos no se llenen de la forma adecuada, que tengamos muchos granos vanos, que ustedes saben que al final pues son granos de baja calidad que no llenan requisito para la compra, ¿verdad? De café. También plagas y enfermedades se pueden incrementar bajo las condiciones de sequía. Y también en el caso de la broca tendríamos ciclos cortos de reproducción, lo que va a aumentar las poblaciones. Aquí también regresamos al tema de nutrición, ¿verdad? Ajustar el programa de nutrición de fertilización de acuerdo a las prácticas que tenemos, de acuerdo a la estimación de cosecha y también la cobertura, ¿verdad? Aquí la cobertura también va a mantener humedad, va a generar condiciones adecuadas para que estos granos puedan llenarse de la mejor forma, el manejo de sombra y lo que hemos comentado también anteriormente, un manejo integrado de plagas y enfermedades que nos permita reducir esas poblaciones de broca y de otras plagas que están presentes, que también pues una cantidad de broca alta pues nos va a dañar el fruto, va a también producir grano brocado, grano dañado, vano, que no va a pasar los estándares de calidad seguramente de los compradores de café. Maduración y cosecha. Aquí lo que puede pasar es que se pueden dar procesos acelerados de maduración. También se puede producir daño en el fruto directamente por la temperatura y por la luminosidad y por el efecto directo del sol sobre el fruto. Y el tema que mencionamos también anteriormente, pues la necesidad de tener mayor cantidad de mano de obra disponible por la cantidad de veces que tenemos que entrar a la plantación a cosechar. Algunas recomendaciones que tienen que ver, digamos, con el procesamiento del café. Al tener diferentes tamaños de café, seguramente pues tenemos que estar pendientes de cómo regulamos nuestra despulpadora para no dañar granos muy grandes y que no pasen granos sin despulpar muy pequeños, ¿verdad? En las coberturas en los suelos, la nutrición también es sumamente relevante. Y también buscar esquemas creativos de cómo cosechar, ¿verdad? La experiencia que hemos tenido en países como Perú es
que hay mucha coordinación en las comunidades para cosechar el café de los vecinos, una forma creativa muy interesante de cómo suplir esta necesidad de mano de obra. Y también es relevante que el productor, pues si no tiene digamos, la disponibilidad de mano de obra, que trate de buscar alguna forma de tener fondos necesarios para pues contratación, ¿verdad? Esa es una opción, contratación de mano de obra. Sin su comunidad, pues el esquema no puede funcionar como se propone. En el tema de viveros, bajo las condiciones de sequía, pues posiblemente frecuencia de riegos más alta, ¿verdad? Por todo el tema de estrés hídrico de plantas en desarrollo, también puede darse una presencia de ácaros como cochinilla. ¿Qué recomendamos? Prever y tener un sistema de riego pues, al día, actualizado, bien mantenido, constantemente el monitoreo de plagas, también prácticas culturales para prevención de ácaros, cochinilla, ¿verdad? Eliminar hospederos alternos, y también tener en cuenta que para los productores de viveros, posiblemente los procesos de renovación en esta etapa del niño van a ser menores, ¿verdad? Posiblemente la idea sea esperar un poco. Lo más recomendable para los productores sería esperar un poco a que las condiciones se estabilicen como para invertir en una planta que se va a sembrar en campo. Y aquí también mencionamos específicamente la renovación, que tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente de vivero, ¿verdad? Los procesos de renovación, es decir, siembras nuevas en campo deben ser conservadoras. Bajo las condiciones tan cambiantes que puede haber exceso de lluvia o sequía, posiblemente si la renovación no es urgente, sugeriríamos esperar un poco, ¿verdad? Evitar renovar o sembrar en suelos secos y que no tengan probabilidades de recibir lluvia en el futuro. Solo sembrar en suelos, en todo caso, si es necesario, solo sembrar en suelos que tengan suficiente humedad. Esperar un poco cómo se comporta el fenómeno, porque esto puede, hasta ahora la predicción es hasta febrero 2024, y tener en cuenta que todas las actividades que tengan que ver con renovación pueden verse afectadas. Por eso también el mensaje es para nuestros colegas, compañeros viveristas, que tengan, digamos, proyecciones conservadoras en términos de producción de plantas, dependiendo un poco cómo se vaya desarrollando el fenómeno a lo largo de estos meses del año 2023 e inicios del 2024. Por aquí me quedo, Giselle. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Y gracias a todos quienes nos están saludando por medio de las redes sociales. Muchas gracias a quienes están conectándose desde Ecuador, de Perú. También tenemos a todos los países de Centroamérica por acá representados. Y para quienes nos han consultado sobre si vamos a estar compartiendo las presentaciones, sí, vamos a compartir las presentaciones y también vamos a compartir la grabación para que puedan verla más adelante. Y gracias por sus comentarios positivos. Ahora vamos a dejarles entonces con Álvaro Camacho. Álvaro es coordinador del programa Cacao Móvil, así que él va a hacernos las recomendaciones técnicas en el caso del servicio que se brinda para productores de cacao. Gracias, Giselle. Hola, buenos días a todos y todas. Para mí es muy grato estar acá, ¿verdad? Como comentaba Álvaro Camacho, soy coordinador regional de Cacao Móvil dentro del proyecto MOCA y queremos compartirnos unas breves recomendaciones sugeridas para proveedores de asistencia técnica en cacao. Entonces, un poco aquí viendo, ¿no? El impacto, ¿no? En la producción de cacao, tanto en zonas donde ha disminuido la lluvia y donde hay exceso, ¿verdad? Realmente eso está provocando este fenómeno. Entonces tenemos acá la disminución de lluvia, ¿verdad? Que tenemos y vemos, y hemos estado con los equipos técnicos en los países, revisando, valorando, analizando estas situaciones, ¿verdad? Y hemos visto, ¿no? Que detiene el crecimiento de la planta, ramas, flores y frutos. Entonces, se da como un proceso de dormancia dentro de la planta debido a que no le está llegando agua, ¿verdad? No hay floración ni formación de mazorcas, por lo tanto, hay una baja en la producción, entonces creo que eso va a perjudicar
viendo, ¿no? A futuro con los productores y las organizaciones, y también para el cumplimiento de estas organizaciones, porque realmente va a haber una baja, ¿no? Una baja en la producción, ¿verdad? Vemos también que se ha desarrollado una alteración de los ciclos de cosecha, entonces todavía hay zonas donde hay producción, en otras zonas ya está pasando y otras están a media, entonces eso también no hay una constante, ¿no? Antes se puede decir en tal fecha, de tal periodo a tal periodo, hay cosecha en este país o en esta zona. Ahora, con estas variaciones, pues se está dando esa alteración, ¿verdad? La disminución de la calidad y cantidad de los granos de cacao, ¿verdad? Se producen granos secos con poco mucílago y azúcar, afectando los procesos de fermentación. Y eso es fundamental, ¿verdad? Sabemos que el mucílago juega un papel fundamental dentro de los procesos físicos y químicos, bioquímicos dentro del grano para desarrollar esas características organolépticas, ¿no? Que realmente se requiere para desarrollar, preparar o hacer un buen chocolate. Entonces vemos que la disminución también está causando estas afectaciones, ¿no? Y vemos también que está limitando, ¿no? Los mecanismos de defensa de la planta, ¿no? Alterando la presencia de enemigos naturales y aparición de plagas, ¿no? Vemos en algunas zonas como el ataque de siloburo y algunas enfermedades, ¿no? Principalmente porque la planta está débil, y una planta débil es susceptible, ¿no? a enfermedades. Y vemos también acá dentro de los impactos, ¿verdad? Cuando hay un exceso de lluvia, entonces aquí vemos los extremos prácticamente, ¿no? Cuando vemos un exceso de lluvia, ¿qué está pasando? La lluvia intensa afecta directamente la producción de cacao, por cuanto termina dañando o destruyendo la floración, ¿no? Entonces hay una afectación directa, ¿no? Vemos, sí, la planta requiere lluvia, pero no en exceso, entonces vemos que afecta directamente a los procesos, destruye la floración, ¿no? Que posteriormente será más de cacao, y eso está claro, ¿no? Y impide el cuajamiento de los frutos. Entonces eso está causando, ¿no? Impactos, esta afectación, nos lo estamos viendo con los equipos, estamos valorando también con las organizaciones, con los productores, estas medidas que estamos encontrando, ¿no? Bajo estos impactos, ¿no? Y sí, ¿verdad? Proliferación de enfermedades fungosas como la monilla, escoba de bruja, mazorca negra, antracnosis. Hay otras enfermedades que se desarrollan cuando hay un exceso de humedad, ¿no? Entonces, esto es una posibilidad, vemos, ¿no? El daño, entonces pérdida de plantas y hasta pérdida de áreas completamente, ¿no? Entonces estamos tratando y luego vamos a comentar un poco sobre algunas acciones. Precipitaciones fuertes provocan erosión en los suelos cuando los cultivos se encuentran en zonas principalmente con pendientes, ¿verdad? Ya lo comentaba bien, pero también en las zonas de cacao, cuando hay un exceso, se da una escorrentía y hay una pérdida de nutrientes, ¿no? Entonces, llevándose consigo todos los nutrientes necesarios para el requerimiento o el desarrollo de la planta de cacao, ¿verdad? Que realmente requiere. Y el exceso de agua también hemos visto y se está dando, ¿no? Asfixia a las raíces, ¿no? Y pueden morir en poco tiempo. Entonces, hemos visto zonas donde hay inundaciones y su permeabilidad es lenta, entonces ese exceso de agua asfixia o crea, ¿no? Enfermedades fungosas en las raíces y por ende pues causa daño y pérdidas, ¿no? Al pasar la lluvia es urgente realizar labores de drenaje y limpieza del terreno, ¿no? Entonces ahora vemos un poco algunas recomendaciones técnicas para la producción, ¿verdad? De cacao. Hemos dividido un poco, ¿no? Moca está en Centroamérica y la región andina entre Ecuador y Perú, y entonces hemos tratado de ver algunas prácticas, algunas recomendaciones que pueden ayudarnos, y es lo que estamos nosotros encontrando, sugiriendo y coordinando con los equipos, ¿no? Entonces, en disminuciones de lluvia, ¿no? Principalmente en Centroamérica, ¿no? Hemos ajustado, ¿no? Los horarios de entrenamiento debido a las altas temperaturas, ¿no? Algunos equipos en los países nos decían, mira, hemos cambiado el horario. Bueno, teníamos antes por la tarde, entonces ese horario es muy sofocante, muy fuerte, ¿no? El bochorno, la radiación, entonces eso nos está afectando desarrollar estos entrenamientos. Lo han hecho en horas tempranas, con horas frescas, para que puedan realmente asimilar y hacer las prácticas. Entonces vemos que no solamente está impactando el cultivo, sino también está impactando, ¿no? a los trabajos de labores de entrenamiento. La gestión de la cobertura del suelo es fundamental, ¿verdad? Ya lo
comentamos, ¿no? Entonces, manejar bien, ¿no? Tener un suelo protegido. Muchas veces íbamos a zonas y mirábamos, al doctor le gusta tener, ¿no? Al técnico le gusta dar recomendaciones que no haya nada descubierto en el suelo porque se mira bonito el cacabotal. La idea no es esa, es ver cómo se trabaja, ¿no? Cómo a través de un manejo adecuado de piso, pues se perdura y hay, porque ya hay procesos, ¿no? Que si el suelo está descubierto, hay resequedad en el suelo, hay resequedad en las raíces, hay el agua, ¿no? Que se encuentra en en esa zona, pues se volatiliza, entonces hay una mayor resequedad, ¿no? Llevar a cabo una adecuada gestión de los recursos hídricos, y aquí es importante, ¿no? En algunas zonas estamos trabajando para hacer reservorios, en caso que haya pequeñas lluvias, pues recoger en envases o tanques para ver cómo lograr ya sea para el uso familiar, pero también para el cultivo, ¿no? Como a través de riegos, ¿no? Estamos trabajando también con algunas organizaciones para sistemas de riego que ayuden realmente a este manejo, ¿no? Entonces, a regulación de la sombra de acuerdo a las condiciones de sequía es importante, ¿no? Y aquí vemos tener en cuenta, ¿no? Sabemos que cada parcela, cada finca, cada zona, cada país es un mundo, entonces lo que tratamos de ver es cómo identificar, ¿no? Cómo regular, no tan exceso, pero si hace falta también cómo ir trabajando en que la sombra, ¿no? Esta sombra adecuada permita, ¿no? Que haya un sistema tanto vertical como horizontal, pues estén protegidos y cubiertos, ¿no? Para que no haya realmente daños provocados, ¿no? No fertilice hasta que se regularicen las lluvias, eso es importante porque si aplicamos fertilización, ¿verdad? Al cultivo, pues realmente muchas veces las temperaturas lo que hace volatilizar y perder, ¿no? Entonces tampoco ayuda un poco a este proceso. Aquí vemos algunas otras recomendaciones, ¿verdad? Que hemos estado tratando es aplicar adecuadamente materia orgánica al cultivo para mejorar la capacidad de retención de agua de los suelos, ¿no? Y principalmente estamos trabajando con compost y bocache en algunas zonas. Esto ha permitido realmente que la producción, ¿no? Mejorar esa capacidad de retención de agua de los suelos que realmente se requiere. Realizar monitoreo constante de las plagas en sus diferentes tamaños, identificar las áreas de alta, media y baja incidencia de insectos, ¿no? Y aquí vemos esto en la zona seca, ¿no? Que realmente hay se ha proliferado una han aparecido, ¿verdad? Condiciones para que los insectos comiencen a atacar, pero importante también estamos trabajando con los agricultores a ver, ¿no? A valorar, a hacer diseño, a hacer análisis y a hacer diagnósticos, ¿no? Entonces, esto nos permite tomar medidas inmediatamente para mejorar las condiciones, ¿no? O valorar qué medidas efectuar. Realizar labores de cosecha temprano por la mañana o en horas de la tarde, ¿no? Evitando exponer las mazorcas a la alta radiación solar, ¿no? Y eso mirábamos que estaban en la mañana y al mediodía estaban partiendo para sacar y llevar al centro. Entonces, esto ha cambiado, ha modificado un poco. Estamos recomendando que sea temprano o en horas más frescas, porque realmente estamos viendo que hay una deshidratación del fruto, ¿no? Entonces, eso permite bajar el mucílago y alterar algunas condiciones. Aquí vemos también cuando hay exceso de lluvia, principalmente hemos identificado, ¿no? Esto se está dando en la región andina, en los países que estamos trabajando, ¿verdad? Pero sé que entre el público también hay otros países y puede ayudar y permitir, ¿no? Y sabemos que hay mucha experiencia también en otros entornos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hacer un manejo de la sombra adecuado, vemos que los extremos, ¿verdad? Que estamos viendo con este fenómeno, pues nos está llevando, ¿no? A eso. Sabemos que en el otro era regular un poco la sombra, no quitar tanto, valorar. Aquí hay que valorar la sombra cuanto a que no permanezca, ¿no? Esa sombra que crea condiciones de humedad tanto para que se desarrollen enfermedades, ¿no? Hay que rectificación de drenaje en caso que hay, ¿verdad? Eso permite hacer limpieza, ver, valorar dónde están, cómo ubicarlos dentro de la parcela para que realmente haya esa salida o
El manejo de maleza dentro de la plantación es importante, ¿verdad? Porque si hay mucha humedad y hay una maleza, eso permitirá un poco a que haya competencia con la planta, pero también que sea hospedero de enfermedades. Y importante, ¿no? El poda de mantenimiento y chupones de árboles de cacao, darle a la planta un manejo adecuado permitirá no crear tantas enfermedades, pero también permitir que haya una planta fuerte, una planta que no sea susceptible y no fertilice hasta que realmente haya regulaciones de las lluvias, ¿no? Tenemos algunas otras recomendaciones, verá, ubique los restos de cosecha en lugar de la parcela, trátelos con cal agrícola, urea y retire las masas semanalmente, ¿no? Entonces, eso es importante porque los productores en algunas zonas, verá, agrupan las mazorcas que quieren en un solo punto y realmente esas ahí también se puede proliferar tanto insectos como enfermedades, ¿no? Entonces, hay que tratarlas, hay que ver adecuadamente ese manejo para que no se desarrollen esto, ¿no? Hay que desinfectar las herramientas de trabajo con lejía comercial, ¿verdad? Eso permite un poco que no haya una transferencia de enfermedades de una planta a otra y haya un mejor control. Y siempre, ¿verdad? Trabajar con las obras de conservación de suelo es importante, ¿no? Hacer terrazas, barreras vivas, barreras muertas y otras, ¿no? Que realmente se pueden desarrollar de acuerdo a las condiciones de la finca o de la zona, que permitirá, ¿no? Realmente no haya tanta lavado de escorrentía u otros problemas de la plantación. Hay que realizar un monitoreo de enfermedades constante, pues eso nos permitirá tomar acciones y decisiones inmediatas. Importante, hay que cortar los árboles muertos y los enfermos dentro de la plantación, porque realmente pueden ser focos de infección para que se transmitan a otros árboles y concluye y limpie los desagües para eliminar el exceso de humedad en el suelo. Es un punto importante dentro de la plantación y dentro del manejo. Realmente traíamos esto, ¿verdad? Para compartir. Sé que hay muchas prácticas que se pueden sumar a estas y se pueden revisar y compartir, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿no? Conocer el cultivo con todas estas variaciones, ¿verdad? Es importante conocer el cultivo, sus etapas fenológicas e enriquecimiento, ¿no? Que permite proponer prácticas de manejo adecuadas de acuerdo a cada situación, ¿verdad? Entonces, vemos que este fenómeno está variando, entonces, de acuerdo a esto, pues, es importante ver, analizar para realizar estas prácticas adecuadamente. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por tu presentación. Y bueno, vamos a tratar un poco de resumir algunas de las conclusiones de lo que hemos estado, de lo que han ustedes estado abordando durante estos minutos, ¿verdad? De lo que ha sido desde la presentación que hemos tenido con Eric y también con tu presentación. Creemos que como proyecto hay mensajes que son bastante claves para poder tomar en consideración y para quienes han venido uniéndose posterior tal vez a que no alcanzaron a escuchar toda la presentación de Eric. Una de las cosas que se mencionó claramente es que el fenómeno del niño básicamente ya llegó y que el escenario que se espera todavía no hay una conclusión si será de un niño leve o un niño moderado a un niño grave. Sin embargo, el niño sí va a ser un fenómeno que va a estar presente a lo largo de 2023 y 2024. Por tanto, va a ser importante monitorear la información y las alertas que vayan emitiendo las instituciones encargadas del clima en cada país. Y hacemos esta relación porque es relevante considerar que mientras en el caso de Centroamérica los efectos del niño podrían ver afectaciones en la reducción de las lluvias, en el caso de la región andina, en el caso de Sudamérica, el efecto puede ser completamente opuesto. Y por eso fue que las recomendaciones, tanto para café y cacao, se basaron en esos escenarios. ¿Qué hacer como líderes de recomendaciones técnicas para productores de café y de cacao, o como los mismos productores de café y cacao que se han unido acá a través de Facebook y también a través de Zoom? ¿Qué hacer en ambas situaciones? En este año que se espera sea irregular, hay que estar monitoreando la situación de las fincas de forma constante para poder brindar esas recomendaciones ajustadas a los productores acorde a las necesidades. Recordemos que un buen plan de finca incluye
lo que se refiere a diagnósticos, monitoreos de sombras, monitoreos de plagas y enfermedades. Y esto va a ser relevante porque se mencionaba también dentro de esas prácticas que son muy importantes en relación a la fertilización oportuna, cuando el suelo está lo suficientemente húmedo, pero no hay exceso de lluvia. También el manejo de la sombra para poder facilitar la aireación y la entrada de sol, sobre todo en los escenarios donde hay exceso de lluvias, ¿verdad? Y que se pueda prevenir de esa forma la generación de enfermedades. También estamos invitándoles a ser muy proactivos a todos nuestros aliados y también a todos quienes están participando en este evento en relación a que los productores puedan prepararse mejor, de la mejor manera posible. Y nosotros desde MOCA vamos a seguir promoviendo este tipo de foros, este tipo de actividades en las cuales se comparta información que sea práctica, dirigida a acciones específicas de respuesta ante el fenómeno del Niño. Y en ese sentido también contamos con una serie de materiales que están a la disposición de quienes deseen poder acceder a ellos sobre estas buenas prácticas que ya se mencionaron: coberturas de suelo, temas relacionados con la nutrición, monitoreo de plagas y enfermedades, sistemas de poda, manejo de la sombra. Todos estos manuales y videos también los invitamos a que puedan verlo en nuestro canal de YouTube, y si desean acceder a algún tema en particular también estamos a la orden para poder compartirlos con ustedes. Y al igual que ustedes, vamos a estar monitoreando este fenómeno muy de cerca, vamos a estar organizando otra serie de webinars que pudieran estar relacionados, por ejemplo, con las actividades específicas de viveros. Nosotros como proyecto hemos realizado entrenamiento a más de 1000 viveristas, entre viveristas de café y cacao. Y sabemos que también el sector vivero pudiese verse afectado por este fenómeno y por tanto esperen en algún momento de los próximos meses vamos a estar organizando talleres y documentos e información y boletines directamente también para nuestros viveristas, a quienes seguiremos brindando ese acompañamiento. Y bueno, como parte del evento habíamos mencionado que íbamos a pasar a una parte de preguntas y respuestas, y tenemos algunas preguntas. Una están dirigidas a nuestro especialista, Eric, de la Alianza Biodiversity CIAT, y hay una pregunta, Eric, que nos menciona: ¿qué tan marcada podría ser la escasez de lluvia para Centroamérica en lo que resta del 2023? Porque se mencionan algunos ejemplos, ¿verdad? Con relación a los históricos del 2015, 2017, donde se vio este fenómeno, y se pregunta si se presentaron condiciones similares en Guatemala y en El Salvador. Eric. Bueno, para abordar la primera pregunta, ¿qué tan marcada podría ser la escasez de lluvia para Centroamérica en lo que resta del 23? Lo que vimos en la presentación es que para julio, agosto, más que todo, sí hay áreas más al lado hacia el Caribe, de Honduras, de Nicaragua y también partes de Panamá, donde sí se espera lluvias más bajas de lo normal. Pero como el Niño apenas está iniciando y formándose, los impactos de disminución de lluvias que se espere es más para el próximo año, julio-agosto del próximo año. Entonces hay que, de todas formas, mantenerse muy actualizado con todos los alertas que van saliendo. Otra pregunta era si los ejemplos de Honduras y eso también son representativos para Guatemala y El Salvador. En grosso modo, sí, sería representativo. Se espera que los impactos son parecidos, que también hubo una disminución de lluvias, más que todo en agosto, julio-agosto, por el Niño, pero no hemos hecho el análisis tan detallado y pues sí valdría la pena mirar y separar las zonas donde por cambios de lluvia en combinación con incrementos de temperaturas hay más estrés que en otros. Hay regiones tal vez muy de altura que hasta podrían beneficiarse de el Niño moderado o hasta severo, depende de la situación de cada sitio. Por ende, sí es importante tener la información siempre actualizada y contextualizada. Muchas gracias, Eric.
Tenemos otras preguntas, pero también quisiéramos decirles que ya hemos habilitado el micrófono para todas las personas que están dentro de la sala en el Zoom. Así que si alguien desea tomar la palabra y hacer una pregunta a cualquiera de los expertos que tenemos por acá, que sea dirigida a Eric o a Rubén o a Álvaro, pues también pueden simplemente levantar la mano, tomar la palabra y plantear sus preguntas. Voy a dar un chance en este momento, si no voy a pasar con algunas de las preguntas que nos han dejado por el chat. Ok, bueno, tenemos una pregunta que creo que puede ser contestada tanto por Rubén como por Álvaro, porque está relacionada con las coberturas de suelo. Y también un poco vinculada con lo que ya mencionaba Eric, que está iniciando el fenómeno, pero aún no hay tantas afectaciones en la lluvia. Entonces, la pregunta es como si hay una ventana de oportunidad, sobre todo en el caso de Centroamérica, donde se espera que el fenómeno del Niño afecte con una reducción de la lluvia, que en este momento en que las lluvias aún no están tan disminuidas, si se pudiera ser el tiempo para establecer coberturas como leguminosas en Centroamérica para la preservación del suelo. Rubén, Álvaro. Sí, sí, efectivamente, es todavía posible, por ejemplo, entre algunas leguminosas que se sugieren como sombra temporal, mencioné el gandul, la leucaena, pero también es probable tener una cobertura vegetal con frijol, ¿no? Frijol dólico, también canavalia, son leguminosas de ciclo bastante corto que necesitan pues menos tiempo y si todavía el fenómeno no se ha pronunciado tan fuertemente, es el momento oportuno todavía de hacerlo, ¿verdad? Estamos en julio, posiblemente falta algunos días para la canícula y también hay ciertas lluvias en postrera, que también, pues generalmente el productor de café también cultiva frijol, ¿verdad? El frijol se puede poner en las calles de la plantación de café y puede servir como cobertura para tener posteriormente también cobertura no viva pero muerta cuando hayan periodos más largos de poca lluvia o poca altas temperaturas, ¿verdad? Álvaro, tu recomendación sobre el establecimiento de coberturas verdes en el caso, vivas, perdón, en el caso de cacao, en esta Sí, temporada. todavía es tiempo, ¿verdad? Tenemos una ventana muy corta para establecer. Siempre sí hay que valorar, ¿verdad? Porque sabemos que dentro de un mismo país hay diferentes condiciones agroclimáticas. Entonces, si cae lo que hablamos de la canícula, realmente será ya tarde. Entonces, creo que ahora en este momento es oportuno, ¿no? Establecer todo esto, lo que uno considere. Hay que ver las condiciones de finca, como le decíamos, hay que valorar, ¿no? Si hay demasiada resequedad en el suelo o vemos que hay tendencias que no va a caer ni brisa ya, entonces hay que valorar eso también. Pero sí, confirmo, ¿no? Ahora, hay otra pregunta que nos hacen en el caso de Centroamérica, porque en estos primeros meses, antes de que iniciaran las lluvias, muchos productores empezaron lo que fue el manejo de la sombra. En el caso de quienes ya hayan hecho el manejo de la sombra, un manejo muy profundo de la sombra, ¿qué se recomienda en este instante con relación a la sombra? Sí, efectivamente, nosotros también recomendamos que previo a la entrada del invierno se puedan hacer prácticas que tienen que ver con la regulación de sombra y también la manejo de tejido, ¿no? Porque esperaríamos momentos secos con menos humedad, con menos precipitación para poder hacer este manejo. Lo que se recomendaría sería manejar algún tipo de cobertura muerta, ¿verdad? Que pudiera estar disponible en el cafetal. Es decir, si todavía esta sombra que se reguló está presente en el cafetal, pues la sugerencia sería que se mantuviera, que sirve como un mulch o como una cobertura muerta, ¿verdad? Cobertura vegetal muerta que puede mantener humedad,
en los cafetales. Y lo otro es, como mencionaba anteriormente, pues si hay todavía oportunidad de hacer algunas siembras de leguminosas de ciclo corto, que pueden aprovechar hasta ahora las lluvias que todavía no han terminado, y de esta forma tener esa cobertura vegetal que estamos promoviendo, que sugerimos. Ok, tenemos... Dice- Álvaro, por favor. Ahí Adelante. solo para aportar también un poco trabajar con los abonos orgánicos, ¿verdad? Ya lo comentábamos, bocachi o algún producto que realmente retenga esa humedad para que proporcione nutrientes, pero también que retenga humedad al contorno de la planta. Eso también hemos coordinado y se está haciendo en campo y hemos visto algunos resultados. Bueno. Qué bien. Bueno, tenemos una pregunta de Ángel Dalatorre, la dejó acá en el chat, y dice, en zonas en las que en un año normal, esta pregunta va para Eric, creo, esta pregunta es para Eric, en zonas donde en un año normal caen entre 3.000 y 5.000 milímetros de agua, ¿el efecto del fenómeno del Niño puede ser conveniente? Si las lluvias pueden disminuir a unos 2.000 milímetros al año en esta zona, esto se pudiese traducir en mejores rendimientos e intensidad de sabores del café. Aquí también nuestros especialistas de café pueden tomar la palabra. Sí, exactamente. En condiciones así hay más probabilidad de que los impactos de hecho pueden ser positivos y hay más luminosidad para el café o para el cacao. Me imagino que 3.000 a 5.000 debe ser cacao, es una cacaotera que ya es mucha lluvia. Sí, yo creo que puede ser positivo en esas condiciones. No sé si Rubén y Álvaro. Sí, precisamente en la preparación, un poco de investigación para preparar el webinar, estuve leyendo un artículo específico de Guatemala, en donde no es tan reciente, pero mencionaban el anterior fenómeno del Niño, y mencionaban una zona específica en Guatemala que llovía mucho en época de cosecha. Entonces, con el fenómeno del Niño se redujo esa lluvia y se volvió una zona más seca. Y eso promovió mayor facilidad para cosechar y también diferentes notas, diferentes calidades mejoradas en el café que se cosechó, ¿verdad? Porque con alta lluvia, pues había problemas de antragnosis, como mencioné anteriormente, había generación de fenoles, que eso disminuye la calidad de la taza. Entonces, puede traducirse en mejores rendimientos y en mejor calidad de taza, ¿de acuerdo? Gracias, Rubén. Tenemos un comentario y bueno, gracias a María Otto, ¿verdad? Que nos saluda desde El Salvador. Nos dice que hay unas productoras que están sobre los 900 metros sobre el nivel del mar, que están sembrando yuca o mandioca entre surcos. Supongo que esto es parte de los aportes para el tema de la cobertura de suelo. Hay otra pregunta que está relacionada con la fertilización, porque se ha estado mencionando como una clave precisamente para preparar a las plantaciones ante el estrés que puedan producirle la falta de lluvia. Y nos preguntan si en el caso de la fertilización, que en un escenario en el que el Niño está afectando con sequía, se pudiera recurrir a la fertilización con el drench para el café, de tal manera de que se pueda utilizar esto ante la escasez de lluvia. ¿Cuál es la recomendación en relación con el drench en épocas en que no hay lluvia? ¿Se puede hacer uso de esa herramienta? ¿Es recomendable? Lo mencionamos al inicio cuando hablábamos de las tres prácticas clave. Una era nutrición y también durante la presentación. Definitivamente no se recomienda fertilizar si el suelo está seco, ¿verdad? Porque no va a haber ninguna absorción de los nutrientes que aporta el fertilizante. Entonces el productor tiene que esperar, digamos, momentos donde haya cierto nivel de humedad adecuado para hacer las aplicaciones, y posiblemente esto nos va a obligar a solamente hacer 2 aplicaciones, porque solamente pueden haber tal vez 2 momentos en el año, según esperemos cómo se va a dar el fenómeno en Centroamérica, más que todo con el tema de sequía.
pero se tienen que aprovechar solamente estos momentos. Y en el caso de fertilización diluida, recomendaríamos también hacerlo solamente si hay humedad adecuada, ¿verdad? La cantidad de líquido que se coloca con una fertilización diluida es muy poco y seguramente no va a haber una alta absorción de la planta del fertilizante que se entregue en ese momento. Reitero, no fertilizar en suelos secos. Es una mala inversión, un costo, y digamos se puede evitar si logramos tener una humedad adecuada, que puede ser tener frecuencia de lluvias, digamos, escalonadas de 1 a 2 semanas. También evitar el exceso, ¿no? Que no haya encharcamiento para que no sea el extremo, ni uno ni otro extremo. Gracias. También tenemos hay una persona que nos dice que llegó tarde y nos hace la recomendación, dice, llegué un poco tarde y mencionaron la recomendación de la nutrición en condiciones de baja precipitación y es lo que ya hacía mención Rubén, que en condiciones de baja precipitación pues es aprovechar esa oportunidad, esos momentos en los que el suelo sí está bien húmedo para fertilizar y ni siquiera el tema de la fertilización diluida debe utilizarse en esta época de sequía. También hay una pregunta relacionada con los pronósticos de cosecha y el ajuste de los esquemas de fertilización. Debe también de no solamente reflexionarse y analizarse muy bien sobre los momentos en que se va a fertilizar, pero también sobre los pronósticos de cosecha. Rubén. Perdón, Giselle, se cortó un poquito, ¿puedes repetir? Sí, bueno, continuando con este tema de la fertilización, hay una pregunta relacionada con el ajuste no solamente de la frecuencia de la fertilización en relación a la disponibilidad de agua, de humedad en el suelo, pero también con el ajuste de la dosificación de la fertilización posterior a los pronósticos de cosecha, a los pronósticos por floración, por ejemplo. Sí, de acuerdo. Los pronósticos de cosecha van desde el momento en que se empiezan a registrar las floraciones. Obviamente que en la medida que nos acercamos a la cosecha, el pronóstico pues se va ajustando mucho más a la realidad. La idea es registrar las floraciones y consecuentemente registro de cuaje de frutos, registro de granos, etcétera, etcétera. Entonces las fertilizaciones deben ir de acuerdo a lo que se esperaría cosechar, ¿verdad? Ya hay algunos cálculos que varían de variedades a variedades o de país a país, de cuántos son las aplicaciones de onzas o kilogramos de fertilizante que se tienen que hacer para obtener X cantidad de cosecha, ¿verdad? Entonces, una vez tenemos un aproximado de cuánto se espera, hacemos la relación de la cantidad de fertilizante que se va a aplicar, ¿verdad? Es sumamente importante porque la idea es que sea rentable, ¿no? Y un uso eficiente, un uso eficiente del fertilizante, pues obviamente va a influir en la rentabilidad del productor. Gracias, Rubén. Tenemos una pregunta de Susan. Nos dice, disculpen la pregunta, pero no me queda muy claro. El fenómeno del Niño, ¿es mucha lluvia o poca lluvia? Eric, por favor. El fenómeno del Niño a nivel global puede ser mucha lluvia o poca lluvia, depende de la región. Para este caso, Centroamérica, el Niño significa poca lluvia durante julio y agosto más que todo, mientras en Ecuador y partes del norte de Perú, en la parte costera, significa mucha lluvia. Gracias, Eric. Sí, y precisamente las presentaciones que se realizaron en relación a las recomendaciones técnicas estuvieron basadas en esos escenarios. Cómo intervenir desde el punto de vista agronómico para la prevención y la preparación ante niños, ante escenarios de poca lluvia y ante escenarios de exceso de lluvia, que es lo que se estaría esperando
para Sudamérica. Tenemos otra pregunta de, no sé si María Boto quiere tomar la palabra y podemos abrir el micrófono, María, porque no me queda muy clara. Preguntas en El Salvador, hay unas productoras que están sobre los 900 metros sobre el nivel del mar, que siembran yuca o mandioca entre los surcos, porcentaje de humedad adecuada. Hola, creo que esa ya la habías leído y esa es que ellas cultivan entre surcos para evitar la erosión y la sequía, cultivan la yuca o mandioca, que en otros países se llama mandioca, ¿no? Y también hice la pregunta de, hablamos de un porcentaje adecuado de humedad. ¿Podemos tener un número para poder medirlo en el suelo? ¿Equipo? Sí, digamos que entre 50 y 60% de humedad del suelo, todavía la planta está creciendo y está activa, digamos, está funcionando y puede absorber nutrientes. Excelente, gracias. No, gracias a usted, María, muy amable. Carlos Martinetti, considerando grandes índices de precipitación donde se desarrollan los microorganismos del suelo, el uso de ciertos hongos para a ver, déjame, estoy por acá que no logro leer toda la palabra. Dice, a ver, contrarrestar para, no, no me deja ver la palabra completa. Voy a tratar de leerlo nuevamente. Considerando grandes índices de precipitación donde se desarrollan los microorganismos en el suelo, el uso de cierto hongo biológicamente, dice el control de las enfermedades, ¿qué organismos actúan en forma más eficiente en estas condiciones? En café se utilizan muchos hongos entomopatógenos, ¿verdad? Como Beauveria bassiana, que son hongos que atacan, por ejemplo, la broca. Ese es un ejemplo de incluso hay fungicidas, digamos, ya a nivel comercial que se venden y pueden utilizarse para este fin, ¿verdad? Gracias, Rubén. En el caso de cacao, Álvaro, para el tema de uso de ciertos hongos para el control biológico de enfermedades. Sí, igual, ¿no? Para silvoros y todo es Beauveria y lo que está comentando Rubén. Ok. Hay otra pregunta de Johan que nos dice, ¿los alimentos transgénicos son más resistentes a plagas y enfermedades? ¿Ya hay cacao transgénico? Nos preguntan. Álvaro, ¿quieres contestar la pregunta? No escuché muy bien, perdón, ¿puedes volver a repetir, por favor? Nos preguntan sobre los alimentos transgénicos, si son más resistentes a plagas y enfermedades y si hay cacao transgénico. Yo, en mi experiencia y todo el tiempo que tenga, todavía no conozco, ¿verdad? Si hay alguno que esté oculto por ahí, será otra cosa, pero no estamos, no creo, ¿verdad? Con lo que hemos trabajado en todo este tiempo. Sí. Y en el caso, sí, hay otras preguntas para cacao. En el caso del cultivo de cacao, según su experiencia, ¿nos podría decir acerca del control de carmenta? Una pregunta que nos hace Israel Pisco. Israel, no sé si quieres tomar la palabra. Sí, buenos días, ante todo. Buenos días. Bueno, mi nombre es Israel Pisco y bueno, estoy muy feliz y gustoso de haber participado en este curso. Bueno, soy de la zona de San Martín, Tocache. Y bueno, en esta zona de aquí, de Tocache, estamos afectados bastante con lo que es el tema de la monilla y carmenta, pues, ¿no? Parece, hice la pregunta, ¿no? Y quisiera, según su experiencia del expositor, si nos podrías mencionar, pues, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas de control para la carmenta? Álvaro.
Casi no escucho la pregunta, ¿verdad? Porque tengo muy mala señal, estoy conectado con el teléfono. Pero creo que entendí un poco sobre Carmenta. Realmente he estado viendo algunos, realmente en Centroamérica no tenemos, ¿verdad? No hemos visto este daño tan grande como Suramérica, ¿no? Pero en cuanto a, se habla un poco, no existe antecedentes, ¿no? Del uso de algunas sustancias todavía, que yo conozco, ¿verdad? En mi experiencia. Sí se trabaja un poco más en control. Bueno, hay algunos sobre algunos materiales que han estado trabajando, ¿verdad? Principalmente clones trinitarios como el ICS-1, el ICS-39, el ICS-60, el TSH, algunos que son realmente susceptibles a este insecto, ¿no? En cambio, como los clones, el IMC67, el PA150, hasta incluso el CCN51, aparentan mayor grado de tolerancia, ¿no? Entonces, lo que sí hemos trabajado un poco es en cuanto a la parte de control manual o físico, ¿no? Retención, ver, identificar un poco. Se han trabajado algunos productos que son sistémicos, pero realmente no hay todavía una práctica, una recomendación tan exacta como se habla, ¿no? Entonces, ahora un poco es el control cultural, ¿no? Consiste en la remoción de los frutos infestados y la exposición de los residuos, ¿no? Que están dentro de la misma plantación o los montones, ¿verdad? Entonces eso es importante también ver y cómo hacer un buen manejo en cuanto a esta solamente, ¿verdad? Es lo que un poco puedo comentar. Gracias, Álvaro. Eric, hay una pregunta que está relacionada al desafío, nos la deja Luis Alvarado, y nos pregunta, ¿cuál ha sido el reto para obtener información meteorológica a tiempo y así poder obtener medidas preventivas con los cultivos? Bueno, para obtener información meteorológica al tiempo, eso no es un gran problema, pues tenemos cada vez más estaciones meteorológicas. Depende del país, muchas veces los hacen acceso al público, a las instituciones relevantes y pueden acceder casi en tiempo real a las estaciones. Y además hay mucha información que combina satélites, información de satélites con estaciones meteorológicas y modelos climáticos. Y tenemos cada vez más acceso a muy buenos datos que se puede analizar sí, casi hasta la actualidad. Lo importante, lo difícil es tener un mecanismo, un mecanismo de transferir toda esa información y traducir la información a los usuarios al final, ¿no? Para que ellos realmente puedan usar esa información contextualizada a sus condiciones. Eso es el desafío y ahí se requiere trabajo y ahí estamos trabajando en varios países también, con varias organizaciones. Gracias, Eric. Vamos con nuestras últimas preguntas porque realmente ya estamos sobrepasados un poquito con el tiempo, pero agradecemos que todavía existe ese interés y estamos muy contentos de poder seguirles contestando. Tenemos una consulta de David Vera, creo que nos ha escrito de Ecuador, y nos pregunta, sabiendo que los desórdenes climáticos también afectan a las poblaciones de polinizadores, en el caso del cultivo del cacao, ¿hay alguna alternativa mecánica para la polinización asistida? La que conozco, la experiencia que hemos desarrollado en campo es manual, ¿no? Identificar clones, hacer sesión usada, proteger la flor, para que no haya, pero es la única que conozco, ¿verdad? No sé si existirá otro método y es la que hemos estado nosotros promoviendo, ¿no? Manual, ¿no? Enseñamos a productores a cómo usar un polen con otro entre una flor y proteger esta flor para que realmente cuaje. Gracias, Álvaro. Y bueno, quienes han hecho las consultas sobre este tema de los cruces de clones con cacao, nosotros tenemos en la biblioteca de nuestro canal de YouTube
una serie de videos que fueron financiados por Kellogg's, en los cuales hay recomendaciones para productores que tienen interés de establecer cacao. Y ya para despedirnos, vamos a dar lectura a otro mensaje de un participante que nos menciona que una recomendación para Sudamérica. En Ecuador realizamos un estudio para conocer el impacto del niño sobre los sistemas de reproducción sexual en cacao. Se evaluaron 12 clones, los clones L21, H43 y L29 y H04 tuvieron menos afectación y se lograron recomendar para zonas de alta anegación en Ecuador. Y aquí nos dejó el link en el artículo. Muchísimas gracias y saludos también para vos, David. Bueno, y saludos para todos quienes estuvieron conectados con nosotros también por medio de las redes sociales, de nuestro aliado Cacao Móvil y también quienes estuvieron a través del Facebook del proyecto MOCA y quienes han estado acá durante más de una hora atentos a esta transmisión de Zoom. No va a ser la última, se los prometemos. Vamos a tener otras transmisiones donde vamos a estar monitoreando muy de cerca el fenómeno del niño y trayendo información que sea de utilidad para los programas de asistencia técnica en Centroamérica, Ecuador y Perú, para poder hacer frente a este fenómeno y estar mejor preparados. A todos y todas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y les deseamos una excelente jornada y un feliz fin de semana.